Entonces, cuando hablamos de enfermedad valvular, pues tiene que ver con estas válvulas y que no están haciendo su función. ¿Cuál es la función? Impedir el retorno de la... Impedir el retorno de la sangre a la cavidad previa. Entonces, si pensamos en eso, pues pueden pasar solamente dos cosas con una válvula. Es como una puerta. ¿Qué le puede pasar a una puerta? No puede abrir bien o... No se abre o que no se cierra. Nada más. O sea, podemos tener una puerta que queda cerrada. Puede que no abra nada o puede que abra un poquito, pero realmente cuando una válvula funciona bien se abre por completo. Entonces, si tenemos cualquier grado de dificultad o de cierre de la válvula que no se puede abrir, eso es estenosis. ¿Sí? Y pues mientras menos se abre, más cierre va a ser. Y del otro lado, cuando una válvula no se cierra bien, a eso lo vamos a llamar insuficiencia y en inglés le llaman regurgitación porque pues la sangre regurgita la cavidad previa. De las causas tenemos varias, pero básicamente si les llegan a preguntar, la mayoría de las veces la causa de que tengamos una enfermedad valvular son causas degenerativas. Y de entre esas, la principal causa de enfermedad valvular es la calcificación. ¿Sí? Y esto se hace porque pues, lo asociamos con las placas ateromatosas. No sé si se acuerdan, una placa ateromatosa acumula lípidos y luego hay necrosis y luego se calcifica. Entonces ese evento también puede ir pasando poco a poco en las válvulas. Otro punto importante, una falla en una válvula, por ejemplo, si hay estenosis, no está abierta completamente, y entonces el flujo se vuelve turbulento. Y ahí las turbulencias nos provocan ruido, que les vamos a llamar soplos. ¿Sí? Y en el otro, si una válvula no se cierra, entonces a la hora de que hay regurgitación, que regresa el líquido, pues eso también va a crear un ruido. Entonces, un soplo también nos puede indicar un problema valvular. Todo depende en qué momento escuchamos el soplo. Por ejemplo, si es en el momento de la sístole que estamos escuchando un soplo, entonces muy probablemente eso nos está hablando de una estenosis, hablando de las válvulas ventriculares, ¿sí? Perdón, de la válvula aórtica. A la hora de que se contrae el ventrículo, la sangre debería salir por la válvula aórtica fácilmente, pero si está un poquito cerrada, al contraerse está... Y el ruido o el soplo va a durar todo el tiempo que la válvula que el ventrículo se esté contrayendo. En una insuficiencia valvular, hablando de insuficiencia, por ejemplo, aórtica o mitral, pues es lo contrario. Al final de la contracción es cuando vamos a escuchar el soplo. ¿Sí? Pero bueno, ya depende de cada una de las patologías y bueno, lo van a ver por lo otro es que al haber ese flujo turbulento, en algunas ocasiones ese flujo crea vibraciones. Te digo, los sonidos es una vibración, pero a veces estas vibraciones se pueden sentir. Entonces, parte de la valoración que van a aprender el próximo semestre, de la valoración del corazón, además de escucharlo y ponerle el esteto en varios focos que hay, el foco pulmonar, el foco aórtico, bla, bla, bla. Lo otro es que pueden palpar el pecho y las vibraciones se transmiten a través de la caja torácica y ustedes van a sentir esas vibraciones y a eso le van a llamar frémito. Y entonces, al hacer su historia clínica, no solo ponen ruidos cardiacos técnicos, soplos, sino que también pueden poner frémito ausente o frémito palpable si es que se siente alguna vibración. Entonces, es parte importante de lo que se va a hacer en la historia clínica. Tengo tantas cosas que decir. Como por ejemplo, luego se toman fotos de que son doctores, pero no saben lo que saben. Disculpen. Pero no con ustedes. Con ustedes futuros. Muy bien. Otra condición es que estos problemas valvulares pueden ser congénitos, poco frecuente. Lo más frecuente es que son adquiridos. Entonces lo vamos a ver generalmente en pacientes ya grandes, ¿sí? Dependiendo si son hombres o mujeres y las otras patologías que tengan. Congénitos, problemas valvulares, por lo menos uno hemos hablado de que se puede. No, estenosis pulmonar. Entonces, la coartación ya es mucho después de la válvula, pero la estenosis pulmonar es justo. Entonces, es uno de los congénitos. El otro que tenemos de malformación congénita es válvula aórtica tricúspide.
que en vez de tener 3 hojas, la válvula aórtica ahora presenta 2. Generalmente no causa tanto problema una válvula aórtica, igual se sigue cerrando un poquito, pero se degenera más rápido. Y las adquiridas generalmente son degeneraciones, como les dije, por calcificación, la mayoría de las veces, aunque tenemos otro tipo de degeneraciones. Entonces las podemos dividir, las 2 válvulas más afectadas son las de los ventrículos izquierdos, o son las que, perdón, las de las cavidades izquierdas, o son también, en otras palabras, las que más síntomas nos dan, porque pues si está del lado derecho va la circulación pulmonar y no tanto problema, pero del lado izquierdo pues va todo el cuerpo y generalmente prestamos más atención. Entonces podemos tener estenosis aórtica y estenosis mitral de insuficiencia aórtica y insuficiencia mitral. Y si se fijan hay varias causas, entonces vamos a ir presentando diferentes causas. Otro punto curioso es que no sé si les ha pasado que hay una puerta que ni abre bien ni cierra bien. No sé si les ha pasado algo así. Entonces a una válvula le puede pasar lo mismo, ni se abre completamente ni se cierra completamente. Entonces es una válvula que tiene estenosis, pero al mismo tiempo tiene insuficiencia. Pueden ser compatibles estos 2 problemas. ¿Okay? Eso en cuanto a las generalidades. Entonces aquí estamos viendo una válvula aórtica normal que tiene sus hojitas, y aquí estamos viendo una válvula aórtica bicúspide, ¿sí? Que además tiene otras alteraciones. Si se fijan, ya la morfología se ve alterada porque tiene unas vegetaciones. Esas son las calcificaciones degenerativas que se pueden ir presentando poco a poco en las válvulas, conforme uno va envejeciendo y tiene colesterol alto, triglicéridos. Y a unos viejitos se les calcifica porque sea cosa parte del crecimiento. Entonces, hablando de enfermedades valvulares degenerativas, que ya les dije es lo más frecuente, de todas las más frecuentes van a ser las calcificaciones, y estas pueden ocurrir en la válvula aórtica, y generalmente en la válvula aórtica son calcificaciones que ocurren en la cúspide de la válvula, o sea, en la parte más alta de la válvula. Lo otro es que estas calcificaciones pueden llegar a fusionar la válvula, ¿sí? Como se puede ver en esta imagen, no sé si se fijan. Aquí no es que sea una válvula bicúspide, es que esta parte donde conectan estas 2 válvulas ya se fusionó. Y entonces ya no se va a ver bien esta válvula por la calcificación que tiene y por la función de válvulas. En la válvula mitral, generalmente las calcificaciones se presentan más en anillo, o sea, es alrededor del anillo valvular. Y aquí lo pueden ver más o menos, está como un anillo, no se está calcificando lo que sería la cúspide de la válvula, sino está alrededor. Y si se hace un corte, inclusive esa calcificación está infiltrando lo que es el músculo craneal. Entonces, son las más generales. Ese venía como pregunta de Alemán hace siglos, que era un caso de un paciente y presentaba un soplo sistólico, que tenía problemas, que eso, lo otro. Y la pregunta era bien básica: ¿cuál es la principal causa del padecimiento del paciente? Y venían un montón así de información, no sé qué, y venía degenerativo, así nomás, esa palabra. Aquí esa era la respuesta correcta. Entonces a veces pasa. Otra razón de enfermedad valvular son alteraciones en la matriz extracelular. Acuérdense que las válvulas es tejido conectivo, pero es un tejido conectivo que tiene cierto grado de firmeza y al mismo tiempo cierto grado de flexibilidad, y regresar a la posición normal y luego doblar. Entonces, si hay algún proceso inflamatorio o un proceso degenerativo que destruye la matriz extracelular que hay en la válvula, pues esta válvula se va a volver más incompetente. ¿Sí? Entonces vamos a tener lubricaciones a eso mismo de alteraciones en la matriz extracelular, pues están cambios en la producción de metaloproteínas, que es igual en la destrucción de la matriz extracelular y otros cambios degenerativos en la válvula. Entonces, una de las valvulopatías más frecuentes es la estenosis calcificada de la aorta, y de hecho es la causa más común de estenosis aórtica. Igual que hablamos de los pacientes con aterosclerosis, son los mismos factores de riesgo, solamente que se desarrolla más rápido la placa reumatosa que el problema valvular. Entonces los pacientes van a presentar problemas valvulares años después de haber desarrollado su aterosclerosis. Entonces, si se fijan, los síntomas, o sea, cuando el daño ya está bien establecido, se van a presentar hasta 70-80 años.
Fíjense, factores de riesgo o asociaciones, hiperlipidemia, hipertensión, arteriosclerosis, etc. Es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de los mismos problemas degenerativos. Y pues aquí lo pueden ver en esta válvula aórtica, todavía se ven ahí más o menos las cúspides, pero tiene estas, podríamos decir, vegetaciones, que son calcificaciones que se están formando y que poco a poco van a ir degenerando más la válvula hasta que esta válvula esté bien rígida y no se pueda mover. ¿Les ha tocado tocar unas arterias, un corazón? Laboratorio, pero ya muy. Sí, con el laboratorio. Está bien padre porque se siente como. Como cuando han visto esas pelotitas de juguete que venden en que no son de fútbol, pero las inflas y puedes jugar lo que sea. Un campo, un elástico medio firme, pues te puedes mover para todos lados. Y cuando están calcificadas, tú las quieres mover y a veces hasta se rompen sin hacer cosas. Entonces va cambiando la consistencia de vuelve más rígidas. Otra enfermedad que tenemos es la degeneración mixoide de la válvula mitral, que también se llama válvula mitral mixomatosa. Esta enfermedad, a diferencia de la anterior, es más frecuente en mujeres. Y lo que va pasando, se ve por aquí, empieza a degenerarse la matriz extracelular de la válvula y entonces en vez de verse homogénea de esta forma, se empieza a ver un área donde empezamos a perder la matriz extracelular y se ve mixoide, que mixoide es como edematoso. Entonces ahí hay más líquido intersticial que tejido conectivo. Cuando generalmente la paciente empieza a presentar síntomas es que ya tiene mucha insuficiencia valvular. La mayoría de las veces es muy asintomático y se sobrelleva bien. Algo que no les comenté a los del pero no se voy a acordar es que no sé si conocen el medicamento que se llama fentanilo. Fentanilo. No fentanilo, fentanilo. Es un medicamento para bajar de peso, es familiar del ritalino. Es como que primo. Lo usan muchas mujeres para bajar de peso. Y el uso de fentanila también está asociado a la degeneración mixoide de la válvula mitral. Entonces, sí vas a bajar de peso, pero tu válvula mitral va a quedar toda incompetente. Entonces, todo tiene su precio, por todo lo pagamos. Muy bien, otro tipo de valvulopatías que se pueden presentar son valvulopatías inflamatorias y vamos a ir hablando de varias de ellas. Entre ellas tenemos lo que es la valvulopatía reumática. Esta está asociada a lo que le llamamos fiebre reumática, que a su vez está asociado a infección por estreptococo del grupo A. Entonces, generalmente estos problemas tienen como parte de la historia clínica un niño o una niña que se enferma de una faringoamigdalitis y entonces no es bien tratado y posteriormente empieza a presentar episodios de fiebre, empieza a presentar reacciones que pueden, por eso vamos a ir hablando de artralgias, dolor en el codo, luego se le quita, sigue con fiebre, luego le duele la rodilla, se le quita y ya se va. Esto está asociado a depósitos de complejos inmunes, es una reacción de hipersensibilidad del tipo. Qué bueno que lo entiendan, yo no lo entendí hasta que salí de medicina. Entonces, un avance. Y entonces el paciente va pasando la vida con este problema y al mismo tiempo en el corazón, en las válvulas cardíacas, estos depósitos de complejos inmunes van a ir destruyendo poco a poco la válvula cardíaca. También se crean vegetaciones ahí de complejos inmunes. Y el diagnóstico lo vamos a hacer principalmente con un paciente que tenga datos de infección por estreptococo. Entonces a esos generalmente se les pide antiestreptomicina o y hay unos criterios que se llaman criterios de Jones que por lo menos tienen que cumplir dos de ellos. Uno es carditis, que es inflamación del corazón, poliartritis migratoria, que es lo que les decía del dolor en las articulaciones, que en un momento te duele la rodilla, mejora, luego el codo, luego la cadera y ahí va pasando. Hay presencia de nódulos subcutáneos, puede aparecer un rash angular en la piel y ya más grave Corea de Siemens, que es
de Corea son movimientos anormales, espontáneos que pueden ocurrir en el cuerpo. Entonces la persona está, no sé, platicando y de repente sale el brazo y le da una recarga. Es muy bueno. Lo pueden usar de pretexto. Y entonces, ¿qué manifestaciones cardíacas va a tener? Pues depende de qué válvula esté afectada. ¿Sí? Va a afectar a las 4 válvulas cardíacas. Más frecuentemente la que nos va a dar síntomas es una afectación a la válvula mitral o a la válvula aórtica. Va a tener lesiones inflamatorias. Ahorita vamos a ver las que no puso primero las de las válvulas. Pero cuando se presenta carditis, si analizamos ese músculo cardíaco, vamos a ver lesiones inflamatorias que los conocemos como cuerpos de Aschoff. Y en eso vamos a ver linfocitos, principalmente linfocitos T, vamos a ver células plasmáticas también, y macrófagos. Y estos macrófagos son especiales, se llaman células de Anich-Koch y tienen forma de gusanito. Entonces, no sé si alcanzan a ver que hay uno de esos macrófagos. Alguien es muy imaginario y dice, sí, parece un gusanito. Pero son característicos de lo que son los cuerpos de Aschoff. ¿Qué va a pasar? Que en esas zonas donde hay inflamación hay destrucción del músculo cardíaco. Entonces, se destruye ese músculo, ahí cicatriza y hay fibrosis. Se destruye y poco a poco van a llevar a una insuficiencia cardíaca al paciente. Las válvulas pues las van a ir destruyendo, engrosan las válvulas, al mismo tiempo pueden ir fusionando las cuerdas pulmonares y se vuelve una válvula más rígida, que nos puede llevar como resultado final a una estenosis valvular. Y al mismo tiempo, si la válvula no se abre bien y tampoco se cierra bien, pues también vamos a tener una insuficiencia valvular. Entonces aquí tenemos, si se fijan, las cuerdas tendinosas aquí se están como que fusionando, se están engrosando. La válvula también se ve más gruesa y cuando la vemos, por ejemplo, esta válvula mitral es una válvula que ni se va a abrir ni se va a cerrar bien. Entonces ahí ya estamos teniendo problemas. Luego tenemos acá otra válvula que es una válvula aórtica que igual está fusionando en estas zonas y entonces tampoco se va a abrir ni se va a cerrar de manera adecuada. Puntos importantes de esta que acabamos de ver: infección por estreptococo del grupo A, creo que es algo muy clave. ¿Sí? La evidencia de la infección por medio de pruebas serológicas, como podría ser la estreptolicina, y los criterios de Jones, que acuérdense que vimos por los textos. Luego pasamos a otro tipo de enfermedades que causan valvulopatía, que son las endocarditis infecciosas, siguen siendo valvulopatías inflamatorias. Y cuando hablamos de endocarditis infecciosa, que sería inflamación de la endocarditis, generalmente se forman vegetaciones que van a estar en la valvulopatía. Entonces, una de las cosas que tenemos que pensar es que necesitamos, sí o sí, que para que se presente una endocarditis infecciosa tengamos bacterias en la sangre. Y entonces, si lo seguimos pensando así, hay varias condiciones que pueden favorecer que uno tenga bacterias en la sangre. La más típica que siempre hablamos: si yo les digo, este paciente tiene una endocarditis infecciosa y además es usuario de drogas intravenosas, ¿cuál sería la gente causante más probable? Y así tenemos otros eventos que pueden estar asociados o podemos predecir cuál va a ser la causa del virus. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Hay otros eventos, como por ejemplo, en algunas ocasiones es más fácil que sufra una endocarditis un paciente que ya tiene una lesión previa en la válvula. Entonces también hay endocarditis asociada a daño valvular previo. Hay endocarditis asociada a uso de válvulas protésicas. Entonces también estos pacientes que usan prótesis valvulares, hay bacterias que va a venir como pregunta de examen, pero en otro caso que no es uso de válvulas. ¿Se acuerdan que hay bacterias que producen glicocálix y que les ayuda a adherirse a superficies? Entonces, estas bacterias que tienen capacidad de producir esta glicocálix y quedarse adheridas son las que frecuentemente vamos a encontrar adheridas a las válvulas cardíacas protésicas. También podríamos dividir la endocarditis como endocarditis aguda, que generalmente son pacientes que evolucionan rápidamente, que tienen una fiebre, que clínicamente se les busca un foco de infección y no se encuentra, o el foco de infección no nos explica mucho
la fiebre que está teniendo el paciente. Y tenemos endocarditis subagudas que generalmente los pacientes tienen una progresión más insidiosa y para cuando nos damos cuenta que tienen un daño valvular ya pasó bastante tiempo de que haya tenido el problema, a veces ni siquiera tienen que haber estas pacientes. Entonces, enfermedades que predisponen a eso, por ejemplo, podría ser una valvulopatía reumática, que le acabamos de dar una fiebre reumática. Entonces, estos pacientes ya sabemos que tienen un daño valvular previo. Si tienen otra infección, pues van a tener un daño extra. Presencia de válvulas bicúspides, pues estenosis valvular calcificada, también son factores que ayudan a la progresión. Uso de válvulas protésicas, ya lo dije ahorita. Y luego, por ejemplo, en pacientes que tienen una válvula ya previamente dañada, como podría ser un paciente que ya tiene una estenosis calcificada de la válvula aórtica, el agente causal más probable o más frecuente que se encuentra es estreptococcus viridis, diferente a pacientes que usan drogas intravenosas, que es Staphylococcus aureus, que ese ya lo hemos dicho. Hay también un grupo de bacterias que se conocen como bacterias del grupo HASEC, y ahí tenemos Haemophilus, Lactobacillus, Campylobacterium, Legionella corroens, y Shigella. Estas bacterias normalmente están en la boca. Entonces, en quienes se van a presentar endocarditis infecciosas asociadas a bacterias del grupo HASEC. Pacientes que tengan historial de algún procedimiento en la cavidad oral. Es por eso que los dentistas, si van a hacer una cirugía de extracción o alguna otra cosa que tenga que ver con entrar y romper algo y sangrado, normalmente si tienes una infección de garganta te dicen, mira, hasta que pase la infección, te hago el procedimiento. Por el riesgo de endocarditis y sobre todo en Estados Unidos que las demandas son muy buenas. Aquí en México pues, el paciente no va a decir, no va a conectar una persona. Y muchas veces por eso también se dan tratamientos profilácticos cuando les hacen alguna cirugía dental y casi siempre se les da clindamicina horrible, uno de los peores antibióticos. Bueno, es muy bueno para mí, es horrible en todos los pacientes. Entonces, principal factor que predispone endocarditis, la siembra de la sangre con bacterias. O sea, es lo que necesitamos, que haya bacterias en la sangre. Clínicamente, el signo más característico es una fiebre constante, es una fiebre continua, aunque luego podríamos entrar allí en diferentes patrones de fiebre. Hay pacientes que solo presentan fiebre por la noche, es una fiebre perturbación y va variando dependiendo de la infección. Cuando hablamos de endocarditis subaguda, pues en estos casos el paciente puede que no tenga fiebre, que es lo que les decía, son enfermedades más insidiosas, más lentas, y entonces el paciente nomás va a llegar porque me siento cansado, estoy fatigado, y va a ser difícil que lo podamos diagnosticar. Entonces tenemos que buscar otras características clínicas que no son tan evidentes si no las buscamos a propósito. Entre esas, para explicar las otras características que están más asociadas a la endocarditis infecciosa, tenemos que pensar que en la válvula cardíaca del paciente con endocarditis se están haciendo vegetaciones de colonias bacterianas. Entonces, estas vegetaciones se pueden desprender, se desprenden de hecho, y son microtrombos. Entonces, no van a ir a tapar una arteria, pero sí pueden ir a tapar una arteriola chiquita. Y entonces, donde vamos a tener evidencia de esos microtrombos va a ser en zonas de circulación distal. Y se van a manifestar como llega el trombo, se queda allí y causa una pequeña hemorragia. Entonces, son microhemorragias. Y entonces ustedes analizan al paciente y tienen lesiones en la astilla, como si tuviera unas marquitas lineales en las lesiones. Yo tengo unas aquí. Nunca he identificado si hay algunos. Entonces, empiezan a salir lesiones en la astilla. Si vemos el fondo de ojo, vamos a ver lo que le llamamos manchas de Roth, que son microhemorragias en la boca. Como concepto, más o menos, nunca van a ver una retina así como se ve en la foto. Entonces, cuando estén en las clases de introducción a la clínica y vayan a usar el oftalmoscopio, no se preocupen si no van a eso, porque nunca lo van a ver con un oftalmoscopio. Se necesita un equipo
Ya me hice acordar. Entonces no sabemos si van a ver una rayita, una manchita nomás, y realmente cuando entra en los oftalmoscopios solo ven una parte así más o menos. Un circulito sí, pero solo es una partecita. Entonces tienen que ir viajando por toda la... Es muy difícil. Sobre todo cuando estás empezando y nadie te explica. Y el doctor dice, no, mírense, ahí se ve, y no estás viendo nada. Y todos mienten y, sí, lo estoy viendo. Y se ve que la luz está acá por el paso. Muy bien. Esto mismo son microhemorragias que está presentando el paciente en la superficie. ¿Sí? Estas ya van a tener otro nombre, que lo vamos a llamar lesiones de Janeway. Y finalmente, una no bonita, pero muy característica son los nódulos de Osa, que son lesiones también inflamatorias que se pueden presentar en los humanos principalmente. Hola. El banco de sangre. Entonces, los nódulos de Osler se me hacen interesantes porque William Osler es el padre de la medicina interna. Entonces, cuando es el día del médico internista, siempre ponen fotos de William Osler. El padre de la medicina interna. Es patólogo. Entonces, el padre de la medicina interna es patólogo. En otras palabras, el papá de la medicina interna es la patología. También pasa con otras especialidades. Más el papá de las quimioterapias. Okay. Entonces, el pronóstico pues depende de las bacterias. Hay algunas bacterias que son muy agresivas, que son muy difíciles de tratar, hay otras que evolucionan rápidamente y el paciente se deteriora rápidamente, y hay otras bacterias que son más progresivas y sin técnicas, pues ya cuando las principales complicaciones que es la diseminación de esa infección que está en la válvula cardíaca, se disemina toda la sangre, arritmias por el daño que está ocurriendo y los émbolos sistémicos, pues ahí se ven las manifestaciones. ¿Cómo se va a ver en la válvula cardíaca? Son vegetaciones pero que van destruyendo porque es una proliferación de bacterias, pero al mismo tiempo es una inflamación que estamos teniendo. Entonces vamos a tener lesiones destructivas que van a ir poco a poco destruyendo la válvula hasta que nos quedemos en una válvula adecuada. Cuando la vemos en el microscopio, vemos un infiltrado inflamatorio muy importante, pero lo que más nos va a orientar es la presencia de proteínas bacterianas. Entonces, si ya vemos proteínas bacterianas, ya decimos. ¿Llovió? Muy bien. ¿Alguna duda con esto? Pero eso es un síntoma que
inflamación, pero no hay infección. Entonces, de ellas tenemos lo que es la endocarditis trombótica no bacteriana. En esta, lo que ocurre es que son pacientes con un estado de hipercoagulabilidad, y entonces se forman pequeños coágulos en la válvula cardíaca y se van a manifestar como pequeñas vegetaciones. La diferencia es que la válvula no se destruye, como lo pueden ver en la imagen. Y si lo vemos en el microscopio, las vegetaciones principalmente va a ser fibrina, que vamos a ver aquí. Entonces, esas son las endocarditis trombóticas no bacterianas. También tenemos endocarditis en pacientes con lupus. Y en los pacientes con lupus, las vegetaciones son inflamatorias, es por depósito de complejos inmunes, entonces es una reacción hipersensible de qué tipo. ¿Cuál es la diferencia entonces con la fiebre reumática? La fiebre reumática tiene un antecedente previo de infección por estreptococcus flutual. Y en estas pacientes, pues generalmente van a ser mujeres que tienen lupus eritematoso. Punto que nunca les he dicho, también los hombres pueden tener lupus, pero es más raro. Pero es que luego siempre soy bien absoluto y digo, ya, eso no tiene caso. Ocurre con bastante frecuencia porque 10% de pacientes con lupus que llegan a desarrollar una endocarditis por lupus, pues es bastante. Y entonces la válvula cardíaca se va a ir destruyendo poco a poco y pues posteriormente se puede fibrosar. Entonces ahí tenemos varias imágenes. Lo que destaca es que vamos a tener un infiltrado inflamatorio. Entonces podríamos verlo, hay inflamación, hay fibrina, hay otras cosas. Y entonces, ¿cómo le distinguimos una endocarditis infecciosa? Una endocarditis bacteriana. Porque no hay presencia de bacterias. Esa es una de las cosas que nos debe orientar. Y lo otro es el historial clínico de la paciente. Entonces, bueno, esto era más o menos enfermedad reumática. Luego tenemos endocarditis infecciosa, que causa mucha destrucción, endocarditis trombótica no bacteriana y finalmente lupus eritematoso. Luego pasamos a lo que son cardiomiopatías, que son afectación del músculo cardíaco, y endocarditis, que es inflamación del músculo cardíaco. Y entonces, de las cardiomiopatías las podemos dividir en tres grupos principales. ¿Qué le puede pasar al corazón, al músculo del corazón? Que se dilate, entonces tenemos una cardiomiopatía dilatada. Que se engrose el músculo, entonces tenemos una cardiomiopatía hipertrófica. O que no se puede expandir porque hay alguna fuerza externa o interna que evita que se mueva el músculo cardíaco. Que esas son las cardiomiopatías restringidas, que puede ser un proceso fibrosante que no permite el proceso de. Y entonces hay varios trastornos que nos pueden causar estas cardiomiopatías. Igual pueden ser primarias, que quiere decir que hay un problema directo del músculo cardíaco, o pueden ser secundarias o adquiridas. Y entonces ahí tenemos miocarditis, que es inflamación, edema, enfermedades inmunológicas como la sarcoidosis. Eso va causando inflamación y fibrosis del músculo cardíaco. Tenemos la hemocromatosis, que es otro problema que vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver en el próximo tema, o después del futuro, o en el último tema. Vamos a ver en algún momento entonces. Distrofias musculares, que no es otra cosa más que alteraciones genéticas que causan destrucción del músculo. Y bueno, ahí están también trastornos genéticos de las fibras miocárdicas que pueden hacer que se engrose de manera descontrolada. Entonces, una de las principales cardiomiopatías que tenemos es la cardiomiopatía dilatada, generalmente es secundaria a otras causas. Entonces, una miocarditis, estados de toxicidad, como podría ser una hemocromatosis, embarazo. En el embarazo es porque aumenta el volumen sanguíneo, entonces generalmente causa una dilatación. Pero cuando la paciente se desembaraza, el corazón vuelve a su estado normal. Por pánicos o tiene cesárea. Y en estados de taquicardia. Es la más frecuente, generalmente no da datos muy específicos. Aquí lo podemos ver, si se fijan, el ventrículo izquierdo está bastante dilatado. Entonces es una cardiopatía, no hay mucha vuelta que dar. Tenemos también, este es muy interesante, una vez me salió en un examen de patología de la residencia, es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Probablemente nunca lo vayamos a ver, pero a veces vienen con preguntas, sobre todo si hacen boards. No sé por qué les encanta hacer preguntas de
Entonces, la displasia adenogénica del ventrículo derecho está asociada, y creo que esa es la parte más importante. Nunca les pongo cuál es el gen que está mutado, ahí se los dejo, y no me acuerdo de eso. Pero hay una mutación genética que hace que las uniones de los desmosomas en los discos intercalados estén débiles. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que hay una contracción, esto se rompe. Y cuando un cardiomiocito se separa de otro, eso hace que sea más fácil que se mueran los cardiomiocitos. Es como nosotros, tenemos que mantenernos unidos con nuestra gente, y si nos separamos de los demás somos más débiles. Entonces, al haber afectación de los desmosomas a los discos intercalados, esto causa una separación de la cultura, y entonces el cardiomiocito que queda solo se muere. ¿Qué va a pasar? Que ese tejido muscular que está siendo afectado va a ser sustituido por grasa. Y entonces cuando ustedes ven un corte axial del corazón, el ventrículo izquierdo se ve bastante bien, pero vemos el ventrículo derecho y si se fijan es todo amarillo. Entonces ya no tiene músculo, tiene grasa y tejido conectivo que ayuda a que se mantenga un poquito ahí el corazón. Y esa es la displasia adenogénica. Luego tenemos la cardiomiopatía hipertrófica. Hablando así específicamente de cardiomiopatía hipertrófica, es causado por alteraciones genéticas, es una enfermedad autosómica dominante. Y lo que va a ocurrir es muy parecido a lo que ocurre en la hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho asociado a una hipertensión. El músculo cardíaco se va a ir hipertrofiando hasta que llega al punto donde creció tanto que ya no hay espacio para un llenado ventricular adecuado. Entonces la fracción de eyección o el volumen sistólico va a ser muy pequeño. No sé, pero creo que el nombre nos dice que solo va a ocurrir de un lado. Pero la verdad no sé por qué solo un lado. Ahí tendría que ver. Probablemente los genes del ventrículo derecho son diferentes de los del izquierdo. Ahí debe haber una variación. Muy buena pregunta. Lo voy a leer. Lo voy a buscar. Tal vez se me olvide. Pero si me acuerdo lo busco. O me mando un mensaje. Muy bien. Estos generalmente son pacientes que no presentan de repente una muerte súbita por estar haciendo no sé, ejercicio o algo. Ahí se quedan. Entonces, las podríamos dividir en dos: miocardiopatías dilatadas, tienen causas no genéticas, tienen componente genético. Al final, el paciente termina con una falla cardíaca, con insuficiencia cardíaca. Cardiomiopatía hipertrófica, 100% causas genéticas, tiene que ver con proteínas del sarcómero que hacen que se hipertrofia. Y finalmente termina en una falla cardíaca. Hay muchos atletas que resulta que tenían cardiomiopatía. Curioso. Y la cardiomiopatía restrictiva, pues lo que va a causar es que el ventrículo no se puede expandir adecuadamente y eso evita que haya una adecuada llenada, también evita una adecuada contracción y entonces pues vamos a tener también una falla cardíaca. Las causas generalmente son causas extrínsecas o secundarias y entonces puede ser por radiación o por amiloidosis, por sarcoidosis, por errores del metabolismo, que son las glucogenosis, donde se almacena demasiado glucógeno en el corazón, y también tiene cierta participación en lo que son las hemocromatosis y la hemocedrosis, que es ya lo veremos de eventos o estados inflamatorios del músculo cardíaco, les vamos a llamar miocarditis, y pueden ser causados por bacterias, por virus o por parásitos, principalmente. No he visto por hongos, pero yo creo que todo es posible. Entonces, de las miocarditis virales, la mayoría pueden ser causados con frecuencia, son causados por citomegavirus, VIH o virus de influenza. Hay una miocarditis asociada a herpes virus. Entonces, un paciente, sobre todo pacientes inmunocompromisos que están muy mal y que tienen varicela, podrían llegar a desarrollar miocarditis también. Pero son así como que casos muy esporádicos. También hay algunas bacterias como Borrelia burgdorferi que le gusta causar miocarditis, pero lo más frecuente que vamos a ver en nuestro ambiente son pacientes que desarrollan miocarditis por parásitos,
principalmente el Trypanosoma cruzi, o lo podemos llamar también enfermedad de Chagas, también les gusta mucho causar miocarditis. Entonces, es una de las que más frecuentemente vamos a ver aquí, sobre todo si son ustedes de Tabasco, Chiapas y Monterrey. También hay aquí teratomas. Entonces, sí hay Chagas aquí. Tengan miedo. Otro tipo de miocarditis, bueno, si son miocarditis virales, pues la mayoría de las veces vamos a ver un infiltrado del linfocito. Lleva como cierta manera. Si son miocarditis bacterianas, pues podríamos ver un infiltrado neutrofílico. Si son miocarditis por parásitos, pues lo que nos va a llamar la atención es que vamos a ver los parásitos. Y si son miocarditis, porque hay otro que son miocarditis por hipersensibilidad, entonces lo principal que vamos a ver con todas las reacciones de hipersensibilidad de este tipo van a ser eosinófilos. Digo, estoy simplificando bastante, pero no sé si van a notar eso. A mí me funciona eso. Odio complicar. Ya casi terminamos eso. Entre las últimas patologías tenemos pericarditis, que es una inflamación del pericardio. Nuevamente puede ser infeccioso, puede que no sea infeccioso. Por ejemplo, puedo tener una paciente que le tenga que dar radiación al intestino y esa radioterapia le puede causar una pericarditis. Puedo tener un paciente que tuvo un accidente automovilístico, tuvo un golpe intenso y puede desarrollar una pericarditis. O puede ser infeccioso. O puedo tener un paciente que tuvo un infarto, lo hablamos en la mañana, y ayer, y puede desarrollar una pericarditis. Entonces, hay varios eventos. También puede haber un derrame por alguna infección pulmonar o por eventos no infecciosos, como por ejemplo pacientes con lupus pueden debutar o presentar una pericarditis como un dato. ¿Sí? Entonces, tenemos varias causas de pericarditis. De las más comunes está fiebre reumática, lupus y neoplasias, pero las tenemos que tener en mente. Y entonces, ¿qué va a pasar? En la pericarditis aumenta el líquido del espacio pericárdico y eso va a evitar que el corazón pueda latir adecuadamente. Entonces puede haber un daño por taponamiento cardíaco. Otra cosa que puede pasar es que ocurra la pericarditis, vamos a tener molestias y el paciente luego se recupera y todo bien. Y lo más grave que más nos preocuparía es que es una pericarditis tan intensa que cuando el pericardio se recupere, cicatriza. ¿Y qué pasa si cicatriza? Se va a quedar fibroso y va a evitar la expansión del corazón y nos va a causar una cardiomopatía restrictiva. Entonces, son algunos eventos que pueden pasar. Y ya para terminar, vamos a hablar de cáncer del corazón. Pero ¿sabían ustedes que el corazón es el único órgano que no tiene cáncer? ¿Qué van a decir? Ah, qué padre, ya no tengo que aprender. Vamos a ver. Usted ya se dio cuenta de que el corazón es el único órgano que no tiene cáncer. ¿Saben por qué? Porque nunca para. Recibe y da sangre. Vida. ¿Qué significa eso para ustedes? Que así tenemos que ser, vivir, generar vida, recibir y dar y no pegarse. ¿Se escribió eso? No hay que guardar rencor o atarse a una situación o algo. Hay que amarnos a nosotros mismos, sí. Y producir para nosotros buenos momentos que nos hagan bien, transformarnos, saber que estamos. La vida es un tren bala y nosotros somos un pasajero. Cuando leí esto me leí tanto. ¿Hay cáncer en el corazón? Obviamente sí, lo acabamos de mencionar con los más pequeños. ¿Se acuerdan cuando hablamos de... ¿Se acuerdan de los angiosarcomas? Vimos angiosarcomas y les dije, miren, este es un angiosarcoma cardíaco. Entonces, no sé, esto es de las meditaciones que mandan las tías. Hasta el violín. Ahí. Si es que me acuerdo. A ver, a veces me mandan memes ustedes y sí los pongo las ganas. Pero nunca les doy crédito. Muy bien, entonces, sí hay cáncer en el corazón. Y hay tumores también benignos, ¿se acuerdan que tenemos tumores benignos? Entonces, gracias a Dios, la mayoría de los tumores del corazón son benignos.
De hecho, como dice aquí, los 5 más frecuentes tumores del corazón son benignos. Tenemos el mixoma, es el único que necesitan aprenderse. ¿Por qué? Porque es el más frecuente. Entonces, ¿cuál es el tumor primario del corazón más frecuente? ¿Es benigno o maligno? Perfecto, ya. Luego están fibromas, lipomas, fibroblastomas capilares y rhabdomiomas, pero son menos frecuentes, ¿para qué menos vean? Y no, ¿y cuál es el tumor primario maligno más común del corazón? Los angiosarcomas. Entonces, ¿qué 2 tumores hay que aprender? Y ya. Y el angiosarcoma ya lo conocemos. Entonces, solo vamos a terminar por estudiar el mixoma. Es el tumor más frecuente del corazón, ¿sí? Y la gran mayoría de los mixomas se van a presentar en lo que son las aurículas. Ven que hay un tejido fibroconectivo que conecta la aurícula izquierda con la aurícula derecha, y entonces se cierra y el foramen naval se puede cerrar y todo eso. Entonces, de ese tejido fibroconectivo se originan los mixomas. Entonces, por algo son más frecuentes en las aurículas. Y de las aurículas, la aurícula más frecuentemente afectada es la aurícula izquierda. Esos son datos que tienen que saber. Si la fijan, tiene forma de coliflor. Cuando coman una coliflor capeada, ¿les gusta? Se ve también como la pozole, el maíz. Pero tiene su... ¿Se fijan? Los mixomas pueden ser así polifónicos, o sea, pediculados, o pueden ser sésiles. Lo más frecuente es que tengamos mixomas pediculados. Ahora, esta masa es muy blanda, así como se ve que parece gelatinoso, así se siente, es medio gelatinoso, y son muy friables, se rompen muy fácil. Entonces, son benignos, pero pueden llegar a matar a muchas personas. ¿Por qué? Porque están en el corazón. Y si crecen bastante o si se desprenden, nos van a causar problemas. Entonces, la principal preocupación son las complicaciones que nos pueden causar. Imagínense que tenemos el mixoma en la aurícula. Cuando se contrae la aurícula, ¿qué va a hacer el mixoma? Va a bajar y va a golpear la válvula mitral. Entonces, ese golpeteo a la válvula mitral va a terminar dañando la válvula mitral. A eso lo conocemos como efecto de buena demolición. Entonces, ahí está el mixoma golpeando la válvula mitral. Otra cosa que pasa, ¿qué hay entre el mixoma y la válvula mitral? Sangre, eritrocitos. Entonces, ¿qué pasa si se golpea uno con otro? Los eritrocitos se van a destruir, entonces puede llegar a causar anemia hemolítica. Lo otro que dijimos, si el mixoma es friable y se pueden desprender pedazos, eso se puede embolizar. Entonces, de repente, imagínense, tienen un mixoma y de repente se desprende un pedazo y va a la arteria vacinar o no sé, algo, y el paciente tiene un evento vascular cerebral por eso. Entonces, sí puede llegar a ocurrir. Histológicamente son bastante bonitos, tienen un estroma muy mixoide, por eso se llaman mixomas. Y las células tienen un núcleo redondito con un citoplasma estrellado, se conocen como células de mixoma. Los que le dieron nombre a esto no se complicaron la cabeza. ¿Qué tipo de células se ven en el mixoma? Células de mixoma. Quisiera conocer a los que lo hicieron. Nunca lo he investigado para agradecerles, porque luego hay otros que ponen nombres bien fáciles a las enfermedades y no saben. Entonces, Dios nos bendiga.